Adquiere la videoguía con simulador para examen de admisión WAP. Contamos con todas las áreas. Olvídate de las guías en papel y adquiere esta herramienta útil para mejorar tus habilidades. Más información en la tarjeta de video. Analicemos este problema. Nos preguntan, la mitad de 2 a la 100 es, y tenemos las 4 opciones que pueden venir en la prueba. Entonces, para poder evaluar este tipo de ejercicios necesitamos conocer muy bien la teoría de exponentes. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere decir cuando nos ofrece y nos dice que la mitad de 200, ¿cuál es? Bueno, no de 200, sino de 2 a la 100, lo que tenemos que hacer es 2, que es elevado a la 100. La mitad se refiere, pues, a ser dividido entre 2. Por lo tanto, si nosotros ponemos esto dividido entre 2, así, ¿cuánto nos da? Todo esto lo podemos hacer utilizando la teoría de exponentes y si nos damos cuenta no es tan complicado. ¿Por qué? Porque aquí la potencia, que viene siendo, aquí el exponente es el 100. Lo vamos a marcar así. Mientras que aquí, ¿cuál sería la potencia? En la de abajo, 2 a la. Como no existe potencia, recordar que si no existe potencia significa que está elevado a la 1 por default. Es decir, la potencia de este 2 es 1. No puede ser 0. Siempre que no esté indicado, la potencia debe de ser 1. Entonces, ahí tengo el exponente. Aquí tenemos otro exponente. Si nos damos cuenta, tengo exponente arriba, exponente abajo y la misma base. ¿A qué se refiere la misma base? Ah, pues que es el mismo número, 2 y 2. Es decir, entre los exponentes, la misma base se refiere a cuando nosotros podemos dividir de esta manera. El resultado siempre es la misma base, es decir, poner en este caso la A, y lo que se hace con los exponentes es restarlos. El de arriba se le resta el exponente de abajo. Entonces aquí sucede lo mismo. Nos damos cuenta que para el resultado la base aquí es el 2, aquí era A, y el resultado se pone como la misma base. Entonces se pondría el 2, que es la misma base, y lo que haríamos sería los exponentes restarlos. El de arriba, que es 100, le tenemos que restar el de abajo, que es 1. Y esto nos entregaría la respuesta. La mitad de 2 a la 100 sería 2 a la 100 menos 1 sería 99. Y ahí está. Ahora sí, marcamos nuestra respuesta de esta forma para no equivocarnos en la prueba. Sería, en este caso, el inciso D como respuesta correcta. ¿Qué tal este siguiente ejercicio? Donde también es uno de los más empleados en este tipo de pruebas y hay que tener muy clara lo que es la prioridad de operaciones. Tenemos resolver 3 por 5 más 7 menos 8 más 4 entre 2. Estos dos puntitos significa razón o proporción, que sería 4 entre 2. Es lo mismo a poner el símbolo de división. Entonces también puedes indicar la división de esta manera en alguna de las pruebas. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, para no hacernos bolas, aquí es importante mencionar primero cómo no se debe de hacer esto. La forma incorrecta de hacerlo es tratar de hacer cada operación de izquierda a derecha. Así, una por una de las operaciones. Esto es incorrecto en aritmética y en álgebra. Lo que debes de hacer es entender algo que se llama prioridad de operaciones o llamada también jerarquía de operaciones. ¿Con qué lo puedes aprender? Bueno, con la siguiente palabra. Si tú te aprendes esta palabra, automáticamente puedes resolver este tipo de ejercicios, los cuales, si nos damos cuenta, son cálculos combinados. Están combinados multiplicaciones, sumas, restas, divisiones e incluso potencias o raíces. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Aprende esta palabra y tendrás una guía para poder hacer este tipo de ejercicios. Ahora, la palabra es PEMDAS. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que hay que resolver son paréntesis. Es decir, donde haya paréntesis, ubicas y lo primero que tienes que hacer es resolver esos paréntesis. A eso se le llama la primera jerarquía, la primera jerarquía de operaciones. Siguiente jerarquía son exponentes. Si tú ves exponentes o raíces, que entran en el mismo caso de los exponentes, entonces, como segunda jerarquía, resuelves todo lo que veas como potencia o raíz. Tercer jerarquía son multiplicaciones y divisiones. Así, multiplicación y división en la tercer escalón de jerarquía. Y finalmente, lo último que debes de resolver son adiciones y sustracciones, es decir, sumas y restas, pero eso siempre se resuelve hasta el final, hasta que ya resolviste todas las jerarquías anteriores. Y esto se hace siempre de izquierda a derecha. Entonces, vamos a ver.
Tenemos aquí nuestro ejercicio y lo primero que vamos a hacer es buscar paréntesis. ¿Hay paréntesis aquí? No. Entonces nos brincamos la primera jerarquía. ¿Tenemos exponentes o raíces? Tampoco. Entonces nos brincamos la segunda jerarquía. Tercera jerarquía, multiplicaciones y divisiones. Aquí hay una multiplicación y aquí hay una división. Por lo tanto, vamos con esta jerarquía. Y la vamos a hacer de izquierda a derecha siempre. Entonces, para esto, lo que tienes que ir haciendo es ir escribiendo, en este caso, la multiplicación, vamos a seleccionarla, vamos a hacer esta y esta división, ya que son en la jerarquía 3, multiplicación y división, y lo haremos de izquierda a derecha. Vamos a hacerlo. 3 por 5 nos daría 15. 15 es el resultado de esto, luego sigue un más 7, lo escribimos, luego viene un menos 8 y luego viene un más y hay que resolver 4 entre 2. De izquierda a derecha lo estamos haciendo. 4 entre 2 nos da 2. Ahí está. Entonces ya tengo la jerarquía 3 resuelta. Divisiones y multiplicaciones. Y finalmente, como ya no tengo ninguna multiplicación y ninguna división aquí, entonces finalmente lo que podemos hacer es adiciones y sustracciones como jerarquía 4. Esto es sumas y restas. Y pues no hay un orden siempre y cuando las hacemos de izquierda a derecha. Entonces vamos nuevamente de izquierda a derecha a hacer las operaciones. Podemos hacerla de dos en dos. 15 más 7 nos daría, en este caso, 22. Luego viene un menos 8 y luego viene un más 2. Ahora, 22 menos 8 nos daría en este caso 14. Ahí está, 14 y luego más 2. Y 14 más 2 en este caso nos da 16. Y ahí está. Terminamos con nuestro ejercicio y seleccionaremos 16 como respuesta correcta. En este caso es nuestro inciso A. Guía Admisión WAP. En este video explicamos ejemplos de la guía de examen de admisión en la parte de habilidad matemáticas. Mira los demás videos de esta serie en la lista de reproducción que tenemos en las tarjetas y pantallas finales. En cada ejercicio te mostraré tarjetas de video que te llevarán a estudiar el tema relacionado. Suscríbete para videos de este tipo cada semana. Comencemos a realizar este ejemplo de la guía de admisión WAP en la parte de habilidad matemática. Nos dicen, determina el valor de X en este ejercicio. Y aquí veremos algunos ejercicios donde influyen figuras geométricas de este tipo. Ejercicios muy comunes en las pruebas de admisión. Entonces nos pide el valor de X que está aquí. Aquí tenemos los distintos valores. Este de aquí, que ya se borró un poco, equivale a un 30. Y entonces, para poder sacar esto, si nos damos cuenta, pues no tenemos mucha información de perímetro, pero podemos siempre obtener información restante si nosotros prolongamos aquí este segmento. Una línea aquí, sabemos que esta misma línea, como es la prolongación de X en cuanto a la altura, pues será lo mismo, X. Mientras que este pedazo forma ahora un triángulo rectángulo y este pedazo que está aquí, pues prácticamente vendría siendo la base de este triángulo. ¿Y cuánto valdría esta base? Bueno, si sabemos que este segmento de este punto hasta acá vale 30 y de este punto hasta acá vale 23, la diferencia de 23 con 30 equivaldría a ser 7. Y entonces 7 valdría la base del triángulo pequeño que se está formando. Y necesitamos ver relaciones de triángulos, como lo que es teorema de Pitágoras o funciones, en este caso razones trigonométricas. Si nos damos cuenta, con teorema de Pitágoras podemos resolver fácilmente este ejercicio. Recordando que el teorema de Pitágoras, la diagonal es la hipotenusa y denominada como C, X en este caso, bueno, siendo la altura, que sería A, y 7 sería la base, que sería B. El teorema de Pitágoras es c cuadrada, la hipotenusa cuadrada es igual a la suma del cuadrados de los catetos, así. ¿Cuál nos interesa sacar? X, que X es A, entonces vamos a despejar A, que equivale a la altura del triángulo. Para despejar A es muy fácil. A cuadrada es simplemente C cuadrada y como este está sumando, pasa restando del lado izquierdo hacia la C. Pasaría así, de esta forma. Y si nos damos cuenta, tenemos todos los datos. C, que es la hipotenusa, equivale a 13. Entonces aquí sería 13 cuadrado menos, y aquí sería un 7 cuadrado, de esta manera. Ahora vamos a ver cuánto equivale. Sería A cuadrado, 13 cuadrados. Si no sabemos la tabla del 13, hay que hacer 13 por 13. Pero si sabemos, pues equivale a 169. Entonces ponemos aquí 169 menos 7 cuadrado equivale a 49. Así.
Entonces vean lo que nos queda. 169 menos 49 lo podemos resolver. A cuadrada sería 169 menos 49 nos queda 120. De esta manera. Y para despejar la cuadrada, que es la altura, ahora sí extraemos raíces cuadradas a ambos lados para poder cancelar este cuadrado con esta raíz. Entonces, siguiéndolo aquí, nos queda, esto es igual a la raíz de 120. Pero la raíz de 120 debe de estar de alguna manera factorizada, este radical o simplificado, para que nos dé una equivalencia de alguno de estos resultados que tenemos disponibles aquí. Entonces, aparte de poder entender el tema de Pitágoras, necesitamos algebraicamente saber cómo factorizar o cómo simplificar un radical. El 120. Para el 120, si nosotros descomponemos el 120 en factores, va a ser un poco más fácil de poder simplificar. Sacamos mitad, esto sería 60, luego aquí mitad, 30, luego aquí nuevamente mitad, 15 y finalmente tenemos pues nada más aquí tercera que es 5 y luego quinta que equivale pues ya a 1. Entonces aquí tengo todos los factores. Esto me llevaría a tener un 2 por 2 por 2 por 3 por 5, lo cual también se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir como 2 por 2, que sería 4, o 2 cuadrado, mejor dicho, que son 4, por, como ya multipliqué estos dos, ahora debo de poner este 2, este 3 y este 5. Por 2, por 3 y por 5, ya que estos son factores primos, no los puedo poner de una manera más compuesta. De todos estos, ¿cuál tiene raíz cuadrada exacta? Pues si nos damos cuenta, solamente el 4. Entonces, la raíz de 4 pues equivale a 2. Ahí está, 2 afuera de la raíz. Mientras que adentro pues solamente nos quedan los factores primos que no se pueden extraer raíz cuadrada. Y únicamente los multiplicamos. 2 por 3 me da 6, por 5, 30. Y ahí tenemos nuestro resultado. La altura, expresada ya simplificada, el radical sería 2 raíz de 30. Entonces indicaríamos al inciso C como el correcto de esta solución. Vamos con este segundo ejercicio. También es muy similar al primero, ya que nos piden encontrar un valor de una figura geométrica, en este caso otro triángulo rectángulo. Nos piden encontrar el valor de W, marcado aquí que sería la altura, pero también aquí aparece la base en términos de la altura, 3W. Y luego la hipotenusa como 3 raíz de 10 y las posibles respuestas. Entonces vamos a proceder de la misma manera que en el ejemplo anterior, utilizando nuestro teorema de Pitágoras. Nos dice que sería c cuadrada, es decir, la hipotenusa cuadrada, vamos a ponerla. Sería 3 raíz de 10, que es la hipotenusa. Esta va al cuadrado. Y esta es igual a la suma de los dos catetos, al cuadrado también, que sería 3 en este caso. Vamos a ponerlo bien, sería 3W, todo esto al cuadrado. Y luego sería más W, en este caso, al cuadrado. Entonces vamos a elevar esas potencias cuadradas a ver qué se simplifica. Y tenemos lo siguiente, sería 3 al cuadrado, y que hay que primero elevar el 3 al cuadrado, me da 9. Pongo paréntesis porque, como la raíz de 10 aquí se está elevando el cuadrado, la raíz con el cuadrado se cancela y nada más aparece el 10. Entonces ese 10 pasa automáticamente abajo para multiplicar al cuadrado de 3, que en este caso nos dio 9. Que están pegados siempre es multiplicación, por eso lo pongo así. Luego elevamos 3W al cuadrado, sería 3 por 3 me daría 9 y sería 9W cuadrada. Y luego más W cuadrado, pues se queda igual, más W elevado al cuadrado. Ahora si nos damos cuenta, ya se puede simplificar mucho más esto. 9 por 10 me daría aquí 90. Y aquí vean estos, son semejantes, son términos semejantes. La semejanza, recuerden que en álgebra hace que se sumen algebraicamente o se resten. Entonces 9 más 1 de W cuadrada nos daría 10W cuadrada. Ahí está. Y ahora podemos despejar cuál era el objetivo, encontrar W. Entonces podemos despejar W de aquí. Vemos, vamos a hacerlo hasta acá. Vemos que el 90 está aquí y el 10 que está multiplicando pasaría aquí abajo dividiendo al 90. Y esto nos quedaría que esto es igual a W cuadrada. Y prácticamente nos podemos ir dando cuenta de cuál es la respuesta. 90 entre 10 pues nos da 9
y 9, esto es igual a W cuadrada. Ahora extraemos raíces cuadradas a ambos lados, cuadrado con raíz se cancela, y la raíz cuadrada de 9 es 3. Recuerden que exactamente la raíz es más 3 y menos 3. Pero para distancias en figuras geométricas, las distancias negativas no existen. Por lo tanto, descartamos la raíz cuadrada de solución a menos 3. Sino únicamente la raíz cuadrada de 9 la ponemos positiva, como 3. Y cuadrado con raíz se cancela y esto nos queda el valor de W. Y encontramos ahora sí su valor. W equivale a 3. Por lo tanto, la solución sería marcando el inciso B. Guía de admisión BUAC 2021. En este video te vamos a explicar ejemplos de la guía para el examen de admisión en la parte de habilidad matemática. Mira los demás videos de esta serie en la lista de reproducción que te aparecen en las tarjetas y también en las pantallas finales. En cada ejercicio va a aparecer una tarjeta de video que te llevará a estudiar el tema relacionado. Suscríbete para más videotutoriales cada semana de este tipo. Bien, tenemos este ejercicio y una de las aplicaciones más básicas al momento de resolver la prueba PAT en habilidad matemática es el dominio de manipulación de ecuaciones o de igualdades. Muchas veces te encontrarás con problemas de este tipo y vamos con el primero de hoy, que sería si 4x es igual a 5 sextos de y, entonces 5y a qué equivale. Y tenemos aquí nuestras posibles respuestas. Un medio de x, 4 sextos de x, 20x o 24x. Entonces, lo que tienes que hacer muchas veces en este tipo de ejercicios es una manipulación utilizando las propiedades de las igualdades. Es decir, acá tienes una igualdad, la voy a pasar aquí abajo. La igualdad es 4x, esto es igual a 5 sextos de y. El y cuando está en medio, que no te confunda, prácticamente si está en medio significa que está arriba, acompaña al 5. Entonces, la idea es, ¿cuánto equivale 5y? Entonces, lo que hay que hacer es transformar la igualdad y dejar ese 5y ya sea de un lado o del otro lado de la igualdad, donde veamos que es más simple. Si te das cuenta que es muy simple, ya que tenemos el 6 abajo que está dividiendo este 6 y vamos a pasarlo de este lado utilizando las propiedades de la igualdad. Recuerda que si el 6 está dividiendo, entonces pasaría multiplicando. Pasaría 6 por 4 y nos daría 24x. 24x, esto es igual, y como este 6 ya pasó, del lado derecho nada más nos queda el 5 y el y. Y date cuenta que como ya dejaste de un lado el 5y, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, ya tienes a lo que equivale 5y. 5y equivale a 24x. Entonces tu respuesta, la que vamos a indicar nosotros, sería el inciso D como la respuesta correcta. Siguiente ejercicio. Nos dice, suponga que x y w varían inversamente. Esto es que el producto de x y w es una constante. Además, cuando w es igual a 6, entonces x es igual a 4. Nos piden cuánto es el valor de w cuando x es igual a 8. Tenemos otro problema también que podemos resolver utilizando lo que son el conocimiento de variables y de ecuaciones para poder hacer despejes muy básicos. Entonces vamos a comenzar leyendo nuestro enunciado. El primer enunciado nos dice que suponga que x y w varían inversamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto x como w son variables que cambian contrariamente, es decir, que cuando x crece, w disminuye y viceversa. Cuando x disminuye, w crece. ¿Cómo se expresa esto matemáticamente? Siempre que quieramos expresar una variación inversa, se escribe x es igual al inverso de la variable que queremos, en este caso, que crezca inversamente, que sería W. ¿Ok? Ya sea que se exprese así, o también si acá se cambian las letras, pues quedaría algo así. W esto es igual a 1 sobre X. Ahí está. En esencia, eso sería la manera en cómo se representaría un cambio de variación inversa. Ahora, me dice el siguiente enunciado que esto es, el producto de X y W es una constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si W pasa aquí multiplicando, va a quedar así como el producto de X y W es una constante. Vamos a poner aquí que esto equivale a una constante. Una constante es un valor fijo, un valor que nunca cambia, como puede ser un número, puede ser un -5, un 13, un 100, es un valor que siempre cambia, es decir, el producto de esto me da un número, no una letra. Entonces, en lugar de poner aquí el 1, básicamente podemos decir que esto sería una constante. Listo. Entonces, vamos sacando esta información de cada uno de nuestros enunciados. Ahora nos dice el siguiente, además, cuando W es igual a 6, que vamos a poner aquí, cuando W es igual a 6, ¿qué pasa con X? Ah, bueno, pues X es igual a 4.
X es igual a 4. Entonces vamos a poner esto, cambiarlo acá. Cuando W es 6, bueno, cuando X es 4, entonces pondríamos 4, que es el valor de W, de X, perdón, y W sería 6. Entonces lo pongo aquí, en el valor de W. Y esto sería el valor constante. Esto ya lo podemos resolver. 4 por 6 sería 24. Y tenemos el valor constante. Por lo tanto, todos estos datos, pues prácticamente me dicen que el producto X por W es igual a la constante. La constante en este caso, bueno, para estos datos, pues es automáticamente 24. Entonces, esto me lo da exactamente justo para estos datos constantes, ¿no? Ahora nos pregunta cuánto, entonces, si estas son mis variables a controlar o a definir y que cambian a la vez que esta crece, esta prácticamente disminuye, también este 24 lo puedo sustituir acá y me va a quedar lo mismo. Recuerden que de este paso a este paso solo es un paso algebraico. Ahora nos preguntan cuánto es el valor de W. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuánto es W si X es igual a 8? Pues es muy simple. Sustituimos 8 en X, 8 por W me quedaría 8W y esto nos quedaría igual a 24. Ahí está. Ahora entonces, si este es un valor constante, recuerden que este valor constante, por eso me dijeron que este valor es fijo, porque este valor nunca debe de cambiar, nunca cambia. Entonces, este dato no va a incrementarse, no va a disminuirse, me dicen que siempre es el mismo. Gracias a eso podemos nosotros asegurarnos de que estos dos son las únicas variables que van a cambiar y el 24 se va a quedar fijo. Ahora sí, podemos despejar W. W esto es igual a 24 y este 8 que multiplica pasaría dividiendo al 24. Y tenemos nuestra respuesta, 24 entre 8 sería 3. Ahí está. Entonces marcaremos como respuesta correcta al inciso C. Veamos este problema. Nos dice si f de x es igual a 2x más 3 y x aumenta 5 unidades, ¿cuántas unidades aumentará f de x? Entonces, en este problema, si nos damos cuenta, lo que tienes que hacer aquí, y ojo que la respuesta no es tan simple, no es simplemente sustituir 5 o decir que aumenta 5 unidades f de x, eso no puede ser porque f de x es una función que depende de esto. Tampoco tienes que sustituir el 5 en x, eso te daría 13, tampoco sería la correcta. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Bueno, hay que pensar que lo que nos está diciendo que la función es que x va a aumentar 5 unidades. ¿Qué quiere decir que x aumente 5 unidades? Aquí voy a poner el aumento de la x. Aquí, justo aquí. Y luego el más 3. Si me está indicando que x va a aumentar 5 unidades, significa que aquí en la variable de x debo de aumentarle 5 unidades. Si yo pusiera 5x, esto estaría incorrecto. Esto sería que aumentó 5 veces su valor. Pero ese no es lo que nos dicen. Lo que nos dice son 5 unidades. Entonces, ¿cómo ponemos que una letra aumente 5 unidades? Aumentar siempre significa suma. Entonces tengo que poner x, que es la variable, y más esas 5 unidades. Entonces vemos que la nueva función nos quedaría así. Ahora vamos a resolver operaciones para ir viendo en qué se diferencia lo que tenemos de resultado a la función original que es esta, para poder compararla y así identificar cuántas unidades realmente aumentó f de x. Entonces vamos a ponerlo aquí. Sería f, de hecho ya no se pone f de x, se pondría f de x más 5 unidades, es x más 5 lo que estamos haciendo, y sería 2 por x, nos daría 2x, y luego 2 por 5 me daría más 10. Y luego este más 3. Si nos damos cuenta, estos los podríamos combinar sin ningún problema, pero esto es si mecanizamos la matemática. Realmente lo que debemos hacer aquí es una especie de comparación. La función es 2x más 3, entonces vamos a dejar este 2x y este más 3. Simplemente así, 2x más 3, los pasamos ahí. Y el otro término que está ahí es el más 10. Si el más 10 lo desplazo hacia acá, aquí me doy cuenta exactamente qué es lo que está cambiando de la función 2x más 3 a la función 2x más 3 y luego más 10 unidades. Aquí se ve claramente el aumento. Aquí está la función y luego el aumento de 10 unidades. Entonces, la función está aumentando en este caso 10 unidades con este cambio. Por lo tanto, indicaríamos al inciso C. En la prueba de admisión te puedes encontrar ejercicios como esto, y es de los más usuales para comprobar tu
en este caso tu entendimiento de la teoría de exponentes. Nos dice, ¿cuánto vale 60 a la 40 entre 30 a la 20? Si te das cuenta, esto no es tan fácil de hacer, o a simple vista no se puede hacer, ya que los números, que son las bases, los números grandes, no son de la misma base, para poder hacer un cociente y restar simplemente los exponentes. De tal manera que lo que necesitas es factorizar los números de adentro. En este caso, el 60 lo puedes factorizar de la siguiente manera. Sabemos que el 60 es 2 por 30, es decir, esto de aquí, 2 por 30, equivale a 60. Como el 60 es la cantidad de arriba, está elevado a la 40, lo puedes poner así. 2 por 30 elevado a la 40. Ahora, abajo, si te das cuenta, tienes el 30 elevado a la 20. Date cuenta que el de arriba ya tienes un 30, es decir, la misma base que el 30 de abajo. Entonces, puedes transformar y manipular un poco la expresión de arriba. Como el 2 y el 30 se están multiplicando y ambos están elevados a la 40, lo puedes separar así. 2 a la 40 por 30 a la 40. Si te das cuenta, siguiendo la teoría de exponentes, acá tenemos una potencia que es 1 y elevado a la potencia 1 por 40 te quedaría 40, 1 por 40, su exponente también aquí es 1, por 40 te queda así. Ahora, esto está dividido entre 30 a la 20. Y ahora sí, si te das cuenta, ya tienes la misma base del 30 que está aquí junto con el 30 que está acá. Estas cantidades las puedes ahora sí resolver. Arriba te sigue quedando el 2 a la 40 y lo que tienes acá es 30 a la 40 entre 30 a la 20. Entonces el resultado es la misma base, 30, y únicamente resta los exponentes. 40 menos 20 te quedaría 30 a la 20. Así. Ahora bien, ya que tienes esto de esta manera transformado, date cuenta que ahora tienes que de alguna manera hacer algo muy similar. Date cuenta que aquí el 2 a la 40 lo puedes ver de la siguiente manera también. El 2 a la 40 lo podemos ver como 2 a la 20, ahí está, por 2 a la 20 y luego sigue el 30 a la 20. Date cuenta aquí que el 2 a la 20 por 2 a la 20 es el 2 a la 40, ya que si sumamos las potencias te queda un exponente 40. Ahora, ¿para qué lo hacemos así? Para que todos tengan la misma potencia. Y al tener la misma potencia, entonces tú puedes transformarlo de esta manera. Poner todo a la misma potencia, todas las bases elevadas a la misma potencia, en este caso es a la 20. Y las bases es 2, luego sigue otro 2 y luego sigue este 30. Y ahora sí date cuenta que ya tienes prácticamente un resultado ahí. 2 por 2, 4, por 3, por 30 te daría 120 y como potencia tenemos a la 20. Entonces, nuestro inciso de respuestas, seleccionarías al inciso D como la respuesta correcta. Y de esta manera realizas este tipo de ejercicios. Es momento de que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones dándole clic aquí a la campana, ponle ahí todas para que estés enterado de todos los videos que subimos a lo largo de la semana. De este ejercicio de trigonometría nos piden hallar la medida del ángulo X que vemos justo aquí y tenemos un triángulo rectángulo. Date cuenta que es rectángulo porque aquí tienes el ángulo recto con esta notación. Significa que este sería tu cateto a dicho ángulo. Este es el ángulo que te dan 45 grados. Como es el que está enfrente, sería el cateto opuesto. Y lo que te falta es la hipotenusa. Entonces necesitas una razón trigonométrica que te dé, o en este caso que te exprese la hipotenusa con el cateto opuesto al ángulo de 45. Y la razón trigonométrica es el seno. En este caso pondríamos el seno de 45 grados, que es este ángulo, es igual al cateto opuesto, que sería 9, dividido entre la hipotenusa, que es x. Ahí está. Date cuenta que aquí tienes como tu incógnita únicamente la letra x. Entonces, si la letra x pasaría de este lado, pasa multiplicando. Ahora, para despejar la x, tienes el 9 aquí, y como está multiplicando al seno de 45, pasaría dividiendo de esta forma. Tendríamos 9 entre el seno de 45 grados. Si te das cuenta, aquí tienes el 9 y lo que necesitas es el seno de 45 grados. Recuerda que al no poder usar la calculadora, tienes que saber cómo obtener estas magnitudes utilizando las reglas de trigonometría, las reglas básicas.
¿Cómo pueden sacar el seno del ángulo de 45 grados? Bueno, esto se hace de la siguiente manera. Y es formar un cuadrado. Cada lado del cuadrado mide de lado una unidad. Listo. Ahora, si es un cuadrado exacto, significa que cada ángulo mide 90 grados. Ahora, ¿qué pasa si hacemos esto en el cuadrado? Es decir, lo partimos en una diagonal de esta manera. Con seguridad, cada ángulo que está aquí marcado, así, este sombreado, medirá 45 grados, ya que como medían 90 y están partidos a la mitad, ahora miden 45 grados. Listo, este es su ángulo recto. Si sacas la hipotenusa con teorema de Pitágoras, te vas a dar cuenta que nos da raíz de 2. Recuerda cómo sacar la hipotenusa. Es 1 al cuadrado más el cateto que está aquí al cuadrado. Esto te da 2 y todo eso raíz cuadrada. Entonces, en radical nos quedaría raíz de 2. Ahora, ya que tienes esto y sabes que el 45 grados lo puedes tomar o aquí como ángulo o aquí, no importa la diferencia, si te das cuenta son idénticos, entonces ya te puedes dar cuenta a qué equivale el seno de 45 grados. Con esta figura lo puedes sacar con valor exacto. Acá está el seno, acá está el 45 grados, el seno sería cateto opuesto, que es 1, dividido entre la hipotenusa, que es raíz de 2. Pero recuerda que esta expresión se tiene que racionalizar. Entonces, ¿cómo racionalizas 1 entre raíz de 2? Lo voy a poner aquí abajo. 1 entre raíz de 2 se racionaliza multiplicando tanto arriba como abajo por la raíz de 2. Entonces te queda 1 por raíz de 2, te quedaría raíz de 2. Y aquí abajo, ¿qué te queda? Raíz de 2 y raíz de 2, pues te sigue quedando, en este caso, pues un 2, si te das cuenta. Así, de esta manera. Ahora, esto de aquí, que tienes justo aquí, es la racionalización correcta. Ahora, si tú haces 1 entre raíz de 2, bueno, es más fácil, si te das cuenta aquí, si tú pones esto, raíz de 2 entre 2 aquí, vamos a ver qué pasa si lo ponemos, y aplicas la regla del sándwich, recuerda que el 9 acá tiene un 1, te va a dar lo siguiente, 9 por 2 te daría 18, y abajo te daría raíz de 2 por 1, te quedaría raíz de 2. Es decir, no se parece ninguna de estas respuestas. Entonces, muchas veces lo que tienes que hacer es jugar con los resultados, manipularlos de cierta manera. Si no te funciona esta, puedes utilizar pues prácticamente esta, que es la misma expresión, pero antes de la racionalización. Si utilizas esta expresión, date cuenta cómo te quedaría. Te quedaría abajo, que es el seno de 45, ponemos 1 entre raíz de 2, así, y aplicamos nuevamente nuestra regla del sándwich o regla del cociente, te quedaría 9 por la raíz de 2 y abajo te quedaría 1 por 1, pues te queda 1. Y sabemos que 9 por raíz de 2 entre 1, pues te queda nada más 9 raíz de 2. Este sería tu resultado y date cuenta que ahora sí ya coincide con alguna de estas respuestas. Por lo tanto, seleccionarías a tu inciso A como la respuesta correcta. Vamos a resolver este ejercicio interesante. Nos dicen calcular el valor de 17 al cuadrado menos 16 al cuadrado y tenemos las distintas opciones. Si bien una forma, aunque es más tardada, es hacer 17 al cuadrado y recuerda que no tienes calculadora, entonces tendrías que multiplicar y luego restar y luego hacer 16 al cuadrado y también después restar, ¿no? Entonces, este método, si bien puede resultar, si tienes una buena habilidad, pues te llevará un poco de tiempo. Esto de aquí lo puedes hacer muy fácilmente si tienes los conocimientos básicos en el tema de factorización. ¿Y cómo se hace? Bueno, recuerda que existe un caso de factorización de dos términos separados por una resta y los dos términos están elevados al cuadrado. Lo voy a poner aquí para expresarlo de manera correcta. Un término al cuadrado menos otro término al cuadrado. Y este es el caso de diferencia de cuadrados. Si esto lo factorizamos, es decir, lo expresamos en un producto, recuerda que esto de aquí es equivalente a esto. Entonces, ¿cómo se factoriza? Bueno, simplemente se extraen las raíces cuadradas de los dos términos y un término, un paréntesis se pone con más y el otro con menos. Entonces, ¿qué pasa si extraemos esto y lo hacemos exactamente para nuestro ejercicio? Factorizando aquí nuestro ejercicio, ¿qué nos quedaría? La raíz cuadrada de 17 al cuadrado, pues es 17, ¿sí? Porque aquí está, esto es la potencia al cuadrado, entonces es 17. Luego, la raíz cuadrada de 16 al cuadrado, no tenemos que hacerlo, es 16. Date cuenta que estamos factorizando este diferencia de cuadrados. Uno lo separamos con el más y otro con el menos. Y listo, ¿qué te da? Es más fácil hacer esto. 17 más 16 te da
33. Multiplicado a 17 menos 16 te da 1. Entonces, 33 por 1 te da 33. Y seleccionas, ahora sí, rápidamente, sin muchas operaciones, el ejercicio correcto. Bueno, en este caso, la solución correcta. Es momento de que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones dándole clic aquí a la campana, ponle ahí todas para que estés enterado de todos los videos que subimos a lo largo de la semana. Bien, ahora resolvamos este ejercicio. Date cuenta que lo que tenemos aquí es una operación 5 menos 5 por 2 más 11, leída de izquierda a derecha, y tenemos aquí que seleccionar la opción correcta. ¿Cuál resultado de aquí es equivalente a alguno de estos que tenemos de este lado? Recuerda que esto se lee como inciso A, 0 factorial, inciso B, 1 factorial, 2 factorial o 3 factorial. Por lo tanto, necesitas recordar cómo obtener un factorial. Vamos a comenzar primero con la operación que tenemos aquí. Si te das cuenta, es una operación que combina multiplicaciones, puede combinar de repente divisiones, sumas y restas potencias. Entonces, si nosotros recordamos, aquí lo primero que necesitamos evaluar siempre es hacer las potencias o las raíces. En este caso no hay potencias, nos pasamos con multiplicaciones o divisiones y encuentro una multiplicación aquí. Entonces tú pasas el 5 y haces primero la multiplicación. 5 por 2 sería 10. Recuerda que tiene que ser en este orden porque esto es la jerarquía de operaciones o la prioridad de las operaciones en aritmética. Ya que hiciste la multiplicación, bajamos este más 11. Si no tienes ninguna multiplicación más que sobre, ni ninguna división, entonces pasas al último escalón, que sería lo que viene siendo sumas y restas. Tienes aquí una suma, 5 y 11, te daría 16, y luego viene el menos 10 que está aquí. Sumamos estos dos, me da 16, menos 10, te queda 6. Es decir, el resultado de esto es un 6. Ahora, ¿con cuál combina de estos? ¿Cuál de estas opciones también el resultado es un 6? Recuerda que el factorial, en este caso, es, si yo tengo, por ejemplo, un 4 factorial, que no está aquí, el factorial se representaría como a partir del 4 y te vas restando una unidad, vas disminuyendo por 3, luego por 2 y siempre hasta el número 1. Esto sería el 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1. De tal manera que el 2 factorial sería 2 por 1, el 1 factorial es nada más 1, el 3 sería 3 por 2 por 3 factorial sería 3 por 2 por 1. Y date cuenta que el 3 factorial, 3 por 2 por 1 te da 6 también. Entonces, el 3 factorial sí encaja y esa sería nuestra respuesta correcta. Marcaríamos al inciso D como respuesta que coincide. En algunos de los ejercicios de la prueba para lo que es habilidad matemática, también vendrán lo que son conocimientos de geometría o de trigonometría. Y aquí tenemos un ejercicio donde necesitamos conocimientos básicos de trigonometría. Nos dicen de este triángulo, marcados aquí con los ángulos X, este externo, este interno que es B y este interno que es A, nos preguntan por el ángulo X y nos dan distintas opciones de cómo escribirlo o de cómo calcularlo. Para esto necesitas recordar uno de los casos, lo que vendría siendo una parte fundamental de lo que sería un ángulo externo en un triángulo. Nos dice lo siguiente, el ángulo externo, el teorema nos dice lo siguiente, el ángulo externo a un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir? Los ángulos internos, bueno, obviamente serían este que es el A, el B, y también acá tendríamos otro ángulo interno. Vamos a llamarle C. Entonces me dice que el ángulo externo, cualquier ángulo externo, en este caso X, es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. Y esto es muy importante. ¿Qué significa no adyacentes a él? Que no están juntos a este ángulo. ¿Cuál ángulo está junto al ángulo X? Pues el ángulo C. Entonces, este de aquí lo descartamos. ¿Por qué? Porque me dice que es igual a la suma de los ángulos no adyacentes a él. No adyacentes significa que no están juntos y son ángulos internos, entonces únicamente me queda el ángulo A y el ángulo B. Por lo tanto, si quisiéramos calcular este, tendríamos que sumar rápidamente los ángulos internos que se encuentran y que no son adyacentes a él. Por lo tanto, si te das cuenta, aquí la única solución es el inciso C. Este ejercicio nos pide resolver la siguiente expresión. Raíz de 7 por raíz de 7 por raíz de 7 infinitamente que se prolonga. Estos tres puntos nos quieren decir que esta operación se va a prolongar hasta el infinito. ¿A qué es igual la expresión? Inciso A, raíz de 7, infinito, 1 o 7. Vamos a descubrirlo. Si bien aparentemente
esta expresión puede resultar algo complicada, podemos nosotros ayudarnos del álgebra y de las ecuaciones lineales. En este caso, esto de aquí lo igualaremos primero con x. Listo. Ahora, date cuenta que este cuadrado que está aquí, esta raíz cuadrada que está de este lado, viene así. Voy a copiarla acá. 7 raíz de 7 por raíz de 7, etcétera. Ahí está. Ahora, si igualamos a ambos lados al cuadrado, nos va a dar la siguiente información. Aquí date cuenta que una raíz cuadrada con una potencia cuadrada, como son operaciones contrarias, pues se simplifican, se hacen la unidad, entonces las puedes cancelar. Y lo que te queda es nada más 7. Y luego nuevamente, bueno, viene el raíz de 7 por el raíz de 7. Y aquí estos símbolos nos indican que se está prolongando la multiplicación del raíz de 7. Así infinitamente. Esto es igual a x cuadrada. Ahora, date cuenta aquí de lo siguiente. Utiliza el siguiente truco. Fíjate que esto que está aquí es exactamente lo que teníamos al inicio. Raíz de 7 por raíz de 7 por raíz de 7 infinitamente. Y esto es igual a x, a la variable x. Por lo tanto, esto lo podemos reemplazar por la variable x. ¿Y qué te quedaría? Te quedaría 7 por x, que es esto, igual a x cuadrada. Ah, sí. Ahora date cuenta que si tú divides ambos lados entre x, se simplifica la expresión. Te queda acá 7 nada más. Y luego, voy a ponerlo justo acá, te queda 7 igual con x cuadrada entre x, pues te queda x. ¿Y cuál es la expresión que buscábamos? La expresión que buscábamos era el resultado de esto. Pero el resultado de esto es igual a x. Ah, bueno, pero acá me dice que x es igual a 7. Por lo tanto, esto de aquí, su resultado tiene que ser equivalente al resultado de x también, que sería 7. Y entonces aquí tienes tu opción. Una de ellas es el 7. Por lo tanto, encierras al inciso D como la respuesta correcta. Date cuenta que aparentemente un ejercicio complicado resultó tener una solución no tan complicada, una solución asequible y fácil siguiendo algunas pautas algebraicas. Es momento de que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones dándole clic aquí a la campana, ponle ahí todas para que estés enterado de todos los videos que subimos a lo largo de la semana. Ahora, en algunos ejercicios de la prueba de admisión, también te puedes encontrar con expresiones que únicamente te digan qué operación tienes que resolver para poder encontrar el resultado correcto. Y aquí date cuenta que tienes un 3 más 3 entre 3 más 3 por 3 y luego este símbolo que significa 3 factorial. Entonces es importante que identifiques esta operación también. Ahora, ¿a qué es igual esto? Para esto, cuando tú tienes operaciones combinadas, necesitas recordar cuál es la jerarquía y la prioridad de las operaciones aritméticas para poder resolverlo. Lo primero que te das cuenta es el 3 factorial, entonces vamos a expresar el 3 factorial en el siguiente enunciado para que quede más claro qué operaciones se están haciendo. Par 3, y aquí viene el por 3 factorial. Recordamos que un factorial es, si es el 3 en este caso, sería 3 por 2 por 1. Siempre multiplicando a sus números antecesores enteros hasta llegar a la unidad. Esto de aquí, que está aquí 3 por 2 por 1, representa el 3 factorial. Ya que tenemos ahora sí toda la gama de operaciones aritméticas que tenemos, necesitamos recordar la prioridad. Eso me dice que lo que tengo que hacer primero son potencias y raíces. Al no haber potencias y raíces, paso al siguiente nivel que son divisiones y multiplicaciones. Date cuenta que aquí tienes una división y aquí tenemos una gama de multiplicaciones. Siempre tienes que hacerlos. La regla de las PEMDAS nos dice que es de izquierda hacia derecha. Entonces, esto es importante. Vamos a pasar primero por esta división y después por todo este producto. Copiamos el 3 que está aquí, más, y ahora empezamos aquí. 3 entre 3 te da 1. Luego viene este más, y luego tienes 3 por 3 por 2 por 1. Como todo es un solo producto, lo puedes resolver, no importa, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y te va a dar lo mismo. 3 por 3, 9, por 2, 18, por 1, 18. Ahí está. Al momento en que tú ya resuelves y ya no tienes ni divisiones ni multiplicaciones, solamente te queda sumas y restas. Y aquí ya lo tienes. 3 más 1 te da 4 y más 18 te da 22. Entonces su resultado a seleccionar sería el inciso C. En este ejercicio, donde ya interviene una figura geométrica, nos dice
¿Cuántas unidades cuadradas mide el área sombreada? Es decir, el área que está aquí sombreada en esta parte, una cuarta parte del círculo, y esta pequeña área que está saliendo entre la circunferencia y el cuadrado. Entonces, lo que debes de trabajar primero son identificar tus figuras. Date cuenta que tus figuras más visibles son el cuadrado y el círculo. Vamos a trabajar con el cuadrado primero. Lo que te dice aquí es que el radio del círculo, pues prácticamente es esto, mide 3. Por lo tanto, si el radio mide 3 y el diámetro es los extremos del cuadrado, ¿sí? Date cuenta que el diámetro del círculo es el lado de un cuadrado. Entonces, el área del cuadrado, en este caso, el lado del cuadrado, todo esto, mediría el doble, mediría 6. Entonces tienes el radio 3 y el lado de 6. Por lo tanto, el área del cuadrado, vamos a poner acá área de cuadrado, con un pequeño subíndice aquí, sería 6 al cuadrado. Y esto nos daría 36 unidades cuadradas. Vamos a ponerlo así, unidades cuadradas porque se trata de una área, una región. Ahora, vamos a trabajar con el círculo. Tenemos el área del círculo. ¿Cuál es el área total del círculo? Es muy fácil porque su fórmula es pi por radio al cuadrado. Entonces sería pi por radio al cuadrado. Pi la dejas ahí y luego tienes r. El radio es 3, entonces el radio va 3 al cuadrado, te quedaría 9. Entonces te quedaría 9 por pi. Esto te quedaría como 9 pi unidades cuadradas, es área. Ahora, ya que tenemos eso, vamos a ver cómo con toda la información nosotros somos capaces de deducir las regiones que están aquí sombreadas. Vamos con esta primera región, esta de aquí. Esta de aquí, si te das cuenta, es fácil porque representa la cuarta parte de la circunferencia. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es el área de la circunferencia tomarla y dividirla entre 4. Date cuenta aquí que es 9 pi. Vamos a dejarlo así sin las unidades cuadradas. Si aquí mide 9 pi, entonces date cuenta que este 9 pi se dividirá entre 4. Pero aquí entonces ahora date cuenta que empiezas a trabajar con fracciones. Si empiezas a trabajar con fracciones, puede que el resultado sea un poco más complicado de encontrar. Vamos a hacer por un método un poco más simple. Date cuenta que si tú juntas esta región y esta pequeña región, lo que acabas encontrando es esto de aquí, este pequeño hueco que está acá. Si tú lo incrustas justo, cabe acá. Es decir, toda esta área sería la que buscamos. Toda. Ya que estas dos pequeñas regiones formaban tanto esta parte como la que está justo entre la cuarta parte del círculo. Ahora, ya que tenemos esto, date cuenta que ahora tenemos es la cuarta parte, pero de todo el cuadrado. ¿Sí? Ahora tienes toda la cuarta parte, la suma de las dos áreas, de las regiones, en realidad es la cuarta parte del cuadrado. Por lo tanto, ahora vamos a la parte del cuadrado que está aquí y lo dividimos entre 4 para saber a qué equivale una sola región. 36 entre 4 sería 9. ¿9 qué? Unidades cuadradas. Entonces, aquí tienes tu área. Ahora sí ya. Sería el resultado es de 9 unidades cuadradas. Por lo tanto, me dicen cuántas unidades cuadradas mide el área. En la plataforma de Profesor Particular contamos con una herramienta muy útil que te ayudará a mejorar tus habilidades y prepararte mejor de cara a tu examen de admisión, universidad o preparatoria. Dicha herramienta se trata de una videoguía con simulador para examen de admisión. Al obtener este beneficio y acceder a la plataforma, tendrás lo siguiente. De forma general, en la pantalla de inicio de tu acceso encuentras temario de videos, descargas, ejercicios, simulador de ejercicios y también simulador de exámenes. En el temario te encontrarás los videotutoriales referentes a la materia o a los temas referentes a tu prueba de examen de admisión. Dale clic en cada uno de los temas y te llevará a una ventana para estudiar dicha lección. En la sección de descargas encontrarás todas las guías, documentos en PDF y libros útiles que te ayudan a tu estudio referente. Puedes descargarlos en tu computadora o en tu teléfono.
En el simulador de ejercicios con retroalimentación es una sección donde estudias por materia y te va presentando diversos ejercicios, donde puedes responderlos a tu ritmo, pero también te muestran, en caso de que no puedas hacerlo, retroalimentación en video de cómo se resolvería dicho ejercicio. Finalmente cuentas con la sección de exámenes de simulacro, en la cual te muestran una simulación de examen, incluso algunas requeridas por tiempo, para que puedas darle solución a la prueba y estés lo más entrenado posible. No te pierdas esta herramienta tan útil para mejorar todas tus habilidades y tener un éxito asegurado en tu próximo examen de ingreso a la universidad o preparatoria. Compra tu código de acceso, que van desde 350 pesos hasta 550 pesos a las universidades o preparatorias en la plataforma profesorparticularpuebla.com.